Hola a todos. Bueno, pues yo he querido enfocar esta charla en deciros cómo he llegado aquí. Cuando yo era pequeñita, a mí lo que me gustaba era hacerme preguntas, intentar encontrar esas respuestas. Cuando estaba como vosotros, no sabía cuál iba a ser mi carrera, en algún momento llegará la diapositiva. Y cambiaba. Un día decía químicas, otro día decía medicina, otro veterinaria. Al final decidí hacer veterinaria. Y cuando estaba haciendo veterinaria, me di cuenta que realmente lo que a mí me gustaba era eso de hacerme preguntas y encontrar la respuesta. Y que toda mi ilusión era hacerme preguntas. Y así he llegado hasta donde estoy hoy, que es dirigiendo un equipo de investigación, intentando resolver esas preguntas que nos hacemos entre todos. ¿Y para qué? Pues nos dedicamos a la biomedicina y lo que queremos es intentar con esas respuestas mejorar la salud y la esperanza de vida de la sociedad. Este es mi grupo y con ellos es con los que trabajo diariamente y a los que debo en conjunto todo lo que hacemos. Porque hace tiempo, cuando pensaba yo cómo era investigar, siempre tenía en la mente que investigar era estar solo en un laboratorio, todo el rato, algo aburrido, pero no. Hoy en día la investigación se hace en grupos y los grupos son de gente, interactuamos entre nosotros, nos hacemos preguntas y intentamos resolver las respuestas entre todos. Cuando yo empecé, como os dije, yo soy de Extremadura y realmente en mi familia eso de investigar sí se daba, pero eso de investigar y moverte y tener que irte fuera era como un gran paso. Pero ahí fui yo, empecé en Extremadura, empecé allí la tesis, pero después, por razones personales, porque siempre cuando se cuenta la historia es como si nosotros, los que hemos llegado a ser científicos, estamos ahí porque solo pensamos en ser científicos, pero no. En nuestra vida también pasan cosas. Conocemos a gente, nos enamoramos, la familia te tira, le pasan cosas a tus padres. Entonces, mi situación actual se basa en todas esas cosas que se han ido sucediendo en mi vida, pero a la vez en que yo quería investigar. Cuando os pasen cosas, cuando vosotros queráis hacer algo, nunca olvidéis en lo que queréis hacer. Podéis modificarlo, podéis cambiar de estrategia, pero si realmente queréis algo, hay que ir a por ello. Pues yo empecé en Extremadura, me moví a Dundee, a una ciudad pequeñita de Escocia, para hacer allí la tesis y después me moví a Estados Unidos para hacer el postdoc, como mucha gente hace. Así lo hice y, por ejemplo, aquí estaba con mi director de tesis y mi director de tesina. Y como ya sabéis, los investigadores pasamos mucho tiempo en el laboratorio, fue en ese laboratorio en el que conocí a mi marido, que ahí está al lado de mí en la foto. Ahí todavía no éramos marido y mujer. Lo conocí y fue una de las principales causas por la que fui a Escocia. Tuve mucha suerte porque fuimos a un laboratorio muy bueno en el que estudiábamos la fosforilación de proteínas. Y ahí yo descubrí que me encantaba estudiar cómo funcionaban realmente las cosas, cómo podíamos intentar descubrir para qué teníamos cada una de las proteínas del organismo y si podíamos modificarlas. Por eso estudiamos estas proteínas, que son unas proteínas muy interesantes porque ayudan a la célula a adaptarse al entorno. ¿Habéis oído el estrés? Pues
Estas proteínas se llaman quinasas del estrés porque ayudan a que nuestras células se adapten al estrés. Pero ese estrés no es el estrés que todo el mundo conoce, que el estrés de que tengo muchas cosas que hacer. Son estreses de la célula, o sea, cosas que pasan alrededor de la célula y a la célula no le gusta. Pues cuando estaba haciendo la tesis queríamos saber cómo funcionaba. Más tarde, yo decidí que no solo quería saber cómo funcionaban, quería estudiar si modulando o cambiando la actividad de estas proteínas podíamos hacer algo en enfermedades humanas. Y decidí moverme al laboratorio de Roger Davis en Estados Unidos para poder estudiar eso. Y lo que vimos era que estas proteínas, si las quitábamos o las inhibíamos, por ejemplo, en la grasa, éramos capaces de que los ratones dejaran de ser diabéticos. Y fue un gran descubrimiento porque no solo quitábamos la diabetes, sino a otras enfermedades secundarias que aparecían con la obesidad. Pero no solo eso, si la inhibíamos en cerebro, podíamos incluso prevenir que los ratones fueran obesos. Lo que nos indicaba que estas proteínas tenían una importancia muy grande en el desarrollo de enfermedades y que estas proteínas, al ser activadas cuando las células estaban en estrés, podían tener una función buena, que era que la célula se adaptara a ese estrés, pero a la vez podían tener una función que no era la que nosotros queríamos, una función deletérea para la célula. Y que si podíamos separar esas dos funciones y hacer una medicina un poco más selectiva, podríamos llegar a curar determinadas enfermedades. De hecho, por ejemplo, vimos que si la quitábamos del hígado, empeoráramos la enfermedad, indicando que lo que deberíamos de saber es exactamente qué hacía esa proteína y qué hacía en cada tejido para poder saber cómo atacar las enfermedades. Como veis, estas proteínas pertenecen a la misma familia y cuando decidí, o bien la situación decidió por mí, tuve que volver a España por problemas personales, pero aún así yo no quería dejarlo todo. Durante un año estuve viajando de España a Estados Unidos para terminar cosas. Lo que os quiero infundir es que tenéis que luchar por lo que os gusta. No podéis tirar la toalla en el primer momento que algo sale mal. Yo tuve que volver a España por problemas personales, pero decidí que no iba a dejar mi carrera, que iba a intentar luchar por ello. No era fácil porque en ese momento ya tenía 2 niños y mi marido, que siempre me apoyó, decidimos que durante 3 meses yo me quedaba allí con los niños y después él 3 meses aquí con los niños. Por lo tanto, tuvimos que sacrificarnos mucho. Para conseguir lo que quieres necesitas sacrificio. Cuando llegué a España, durante cosas así de un año, estuve intentando conseguir un grupo de trabajo y lo que quería era estudiar cómo esas quinasas o esas proteínas podían afectar al desarrollo de diferentes enfermedades que aparecen con la obesidad. Y queríamos estudiar qué función tenía en cada tejido, qué función tenían en la grasa, qué función en el hígado, qué función en el músculo y cómo podíamos intentar modular su actividad para poder encontrar medicamentos. Ahora, por ejemplo, hemos visto que quitando esa proteína y dando a los ratones un inhibidor de la misma, somos capaces de proteger a los animales de cáncer hepático. Pero no solo de protegerlos, sino de, una vez que lo han desarrollado, prevenir que se mueran por ello. Y como en la vida tienes que dar pasos adelante, cuando vine decidí que
era el momento de intentar pasar a una medicina más translacional, a una investigación en la que intentáramos ver si lo que veíamos en el ratón se podía trasladar al humano. Y para eso, hoy en día, colaboramos con diferentes hospitales de España que nos dan muestras de pacientes en las que vemos si nuestras proteínas se modifican igual en el ratón que en el humano. Y como todo esto no es fácil hacerlo sin dinero, pues para que sepáis, porque sois las nuevas generaciones, que sin dinero y sin inversión del sistema público es imposible hacer investigación, os indico aquí quiénes son los beneficiarios. Y por último, aquí no he querido olvidar a mis niños, que son los que dicen CENS, y los que están en la foto. Y el mensaje va para todas las mujeres, porque cuando yo empecé me dijeron que era imposible combinar ser un buen científico y ser madre y tener un marido, y sí es posible. Te tienes que sacrificar mucho, pero a todas vosotras os digo que si queréis ser investigadoras, nunca tiréis la toalla. Un beso a todas.